Solo menciono, Mateo 28, presentar las explicaciones de la doctrina de Cristo. Marcos 16, presentar a Cristo. Esa es la diferencia. En la de Marcos a todos, porque es para que los inconversos lo conozcan. En Mateo es explicar a los que ya lo conocieron. Explicar a los que ya conocieron a Cristo. Mateo. Marcos, de hablar de Cristo para los que no lo conocen. Ahí está ya. Ahora vamos a Efesios. Muy bien, entonces en Efesios 4, del 11 en adelante, vamos a leer en esta versión para interpretarlo, del 7 en adelante. Dice que Cristo, está explicando que Cristo subió para recibir la encomienda de los dones del Espíritu, carismáticos. O sea, que aquí se comprende que ninguno va a salir o debe salir a pregonar el Evangelio, sea evangelista, sea el ministerio que sea, el ministerio que sea, sin carisma. ¿Para qué va el Señor a subir? Toma los carismas, los da a los ministros, ahora sí, a los ministros, si los ministros no van a tener carismas. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo, que no traía carismas, aunque traía el Espíritu en sí, por qué razón hasta que fue al Jordán empezó su ministerio? Porque tenía que llevar carismas. Y aunque ya se robaron la palabra carismas, estaba mejor solo con uno. Ya se robaron la palabra carismas, porque ahora es carismáticos, son como cierto grupo, ¿verdad? Pero no, carismas son sobrenaturalidades que confirman la palabra del Señor. Por supuesto que el diablo también tiene sus carismas que confirman la palabra de él. Entonces, entendamos, aquí vamos a ir despacito. Esta es una clase para maestros y para pastores. Pero noten ustedes, el Señor subió a lo alto, verso 8, pero dice en el 7, en esta versión, dice, recibió el don. Y entonces lo desparramó sobre sus ministros. O sea que no está diciendo que recibió el Espíritu ya lo había recibido en la tierra. Pero al subir, los facultó con los carismas. Porque iban a ser ellos ungidos hasta que él llegara a la diestra del Padre. Él no les dio, cuando sopló aquí, no les dio carismas. Hay que entender que ese soplo de Juan, en el Evangelio de Juan, es un soplo de propiedad. Es el aliento de Jesús. Entonces ellos no tenían el Espíritu adentro. El Espíritu Santo. Entonces él tampoco lo podría dar antes de resucitar. Entonces al resucitar lo dio. Recibir soplo santo, no carisma. Entonces, por eso dice aquí, subió a lo alto, ascensión. Y allá en lo alto, llevó a sus enemigos cautivos, dice, por el espacio. A sus enemigos. Los exhibió. Aquí están mis enemigos vencidos, okay, para el cosmos. Pero lo que interesa del momentito es que recibió el Espíritu con todos sus carismas.
para repartirlos. Ya estoy enganchado, hermano, ya me serena. Recibió, le insisto, pastores, consiervos. No despreciemos los carismas. Tampoco los imitemos ni los fabriquemos. O los vamos a tener, o dude usted de que esté en el momento de su ministerio. No hay ministerio sin carismas. Yo dudo que haya quien, no estoy hablando solo de pentecostalismo ni nada de eso, yo dudo que haya un ministro que se considere un verdadero ministro que no haya visto algo sobrenatural en Cristo, de parte de Cristo. Usted tiene que revisarse, hermano, si aún las ovejas tienen que haber visto algo sobrenatural, si no es un evangelio literario. Ahora ya diga usted a los ministros. Ahora, hágame favor. Ministros se pueden ir ahora sin el bagaje carismático. Y Cristo no osó hacerlo. Imagínense, si no será un abuso. Ni Cristo osó hacer eso. Si él prácticamente, vamos a usar la palabra por un momentito, perdió 30 años. No los perdió, pero yo estoy diciendo, perdió de usar carismas. 30 años. Y trabajó 3 y medio. ¿Por qué lo concentró en 3 y medio si pudiera haber hecho uso de carismas desde niño? Ese cuentecito de palomitas de barro que volaba, es el cuento de la abuelita. Eso es querer hacerle carismas al Señor antes del tiempo. Eso es trastocarle su programa, con tal de presentarlo impresionante. No, si el Señor no necesita ayuda de ese tipo. Él no vino a ministerio desde el principio, sino a prepararse. 30 años se prepara. Y se prepara para que los carismas cayeran en un terreno fértil. Acuérdense que está él como hombre, no como Dios. Como Dios no necesitas función, ni carisma, ni nada. Él en sí es carisma. Pero él vino como hombre a desarrollarse. Hermano, esa es una lección pastoral. Yo creo que usted la vea. Hoy en la mañana me levantaron para decirme, diles eso, y ya no hables más. Por el tipo momento, y después dirá él. Pero por eso le digo que es la última vez que vamos a hablar de expansión del reino. Por eso mirémoslo bien meticuloso. Y aproveche. Porque hay muchas cosas más importantes también que tenemos que ver. Pero fíjese que si vamos despacio, usted dése cuenta de que los carismas son indispensables para el ministerio, no para la salvación. Nadie se salva por carisma, ni por carismático. Los que se salvan, nos salvamos por la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué nos salvamos? Porque nosotros éramos malditos. Y acuérdese usted que no hay maldición para el hombre. Fue maldita la tierra y todo. Pero le voy a decir por qué hay maldición para nosotros. Porque nos amarraba, nos atrapó la ley. La ley del decálogo. Tal vez no sinaítico, porque no conocimos la ley sinaítica, pero la ley moral de Dios, la de la conciencia, nos atrapó. Y nos atrapó de 2 maneras. La primera manera es no porque fuera mala la ley, ni porque la ley fuera, como le dijera, para matar gente, sino porque la ley enseña que nadie la puede cumplir. Y entonces de la muerte, la maldición. Por eso dice en Gálatas,
que él clavó la maldición de la ley. No que la ley de maldición, pero la maldición por no cumplirla. La clavó en la cruz. ¿Para qué? Nos redimió de la maldición de la ley. Hechos, pero aquí dice más claro, se hizo, en vez de que nos cayera la maldición, se hizo el maldito, dice. ¿Por qué se hizo maldito si no tenía por qué? Él se hizo maldito porque el que la cumplió lo maldijo la ley por nosotros. Entonces es como que dijéramos, está justiciando la ley en él a nosotros. Si nosotros estábamos muriendo en él, a la ley, fíjese bien, quiere decir que nosotros no debemos nada. Por eso dice que morimos con él. Ahora note, estamos hablando de salvación. Entonces morimos con él porque nos ajustició la ley. Porque él cargó la ropa maldita que nosotros le dimos y se la puso. Y nosotros fue eliminado. Afortunadamente las dos naturalezas de Cristo hicieron que él saliera del infierno, hermano, del lago de fuego. Pero si bien hubiera sido culpable de algo, se queda en el lago de fuego. Ahora, mire usted, la ley mataba al cordero o al pecador. El fuego lo destruía, ¿o no? Por eso va a haber lago de fuego, que va a destruir el cuerpo y el alma. Por eso es necesario el holocausto. Si no hubiera habido holocausto, hermanos, esto es terrible, terrible. Yo no sé qué va a hacer la tradición con esto. Bueno, lo más fácil, nos va a colgar. Pero fíjese que la verdad es la verdad. ¿Cómo podemos nosotros evadir la realidad del holocausto? Si en el holocausto el fuego que llevaba Isaac, fuego y leña y cuchillo, tenía que cumplirse. ¿Se recuerda Mateo 24? O que digo el Génesis 24. Entonces va Isaac al monte Moria, creo que es 24, ¿verdad? O el 22. Entonces va al Moria con fuego, leña y cuchillo. Las tres cosas tenían que hacer efecto. Pero no hicieron efecto en Isaac. Lo hicieron en el sustituto. El sustituto fue un carnero. Ahora, ese carnero que clavó sus cuernos en el zarzal es representativo de Cristo en el Calvario. Y en las partes, en el submundo, en el lugar de los muertos, de los difuntos. Entonces, el cuchillo actuó en el Calvario. Porque lo degollado, derramó la sangre y luego lo quemó. Entonces, la destrucción del cordero por incineración indica la reestructuración, sacando un nuevo hombre ya sin maldición.
Entonces, cuando Cristo sale del holocausto, ya va totalmente limpio, ya no tiene, pues claro, él siempre fue limpio, pero él, como sacerdote, sumo sacerdote, pero no era limpio porque llevaba, por causa de nosotros, pues, llevaba el pecado. Entonces el pecado en él se fue a consumir. Por eso no debemos nada. Eso sería como que la ley ajusticiara 2 veces a un culpable. Media vez lo mataron, lo fusilaron, y certifica el médico que está muerto. Si volviera a vivir, ya no lo matan, porque ya pagó. Esto tenemos que explicarlo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué fue lo que tú insinuabas? ¿Por qué cree? Sí, previamente por causa nuestra, porque alguien tenía que cargar eso para liquidar. Ese era el cordero, el sumo sacerdote, llevando al cordero al propiciatorio. Ahora, note usted, el sumo sacerdote nuestro no llevaba cordero porque él mismo era el cordero. Bueno, ya veo que no. Ahora note, subió a lo alto, a los cielos del cosmos. Ahora no subió a la atmósfera, ni solo al cielo, porque dice que subió más allá de los cielos. Entonces, si subió más allá de los cielos, ¿por qué subió más allá de los cielos? Porque dice aquí literalmente, hermano, el 10, el que ha bajado es aquel que había subido por encima de los cielos para llenar el universo. O sea, que él había estado saliendo a llenar universos. Pero faltaba por llenar algo cuando vino la tierra. O sea, había estado saliendo. Miqueas 5:2. Había estado saliendo. No como Jesús, sino como verbo. Saliendo, llenando universo, un universo, otro universo, otro universo. ¿A saber cuánto tiempo? Póngale millones de años. ¿Por qué no? Si es eterno él. Póngale millones de años. Billones quiere ponerle. Llenando el cosmos, todo el vacío. Pero en eso lo interrumpe, ese llenar, lo interrumpe su venida a la tierra, en carne. Entonces, hasta que vuelve a subir, sube a seguir llenando lo que falta. Por eso Dios subió más arriba que los cielos para llenar el universo que faltaba de criar. Sigue criando. Esto es abismal, hermano. Esto es abismal. Y si la tradición me oye, ya no lo vuelve a oír. Lo peor, como dijo alguien, lo peor es que está en la Biblia. Peor para ellos después. Porque para mí es un negocio. ¿Qué dificultad tengo de creer que me anda llenando todo si está ahí? Eso es lo que ha hecho por toda la eternidad, llenar. Bueno, reduzcámonos a nuestro globito. Entonces, cuando él llevó cautivos a sus enemigos, le dieron dones carismáticos en el espíritu. Entonces dice, los derramó sobre sus ministros. No, es una Biblia que te contranotaba.
con revelación en la otra. Pero analicen ustedes, analicen bien. Y ahí me apuntan si quieren preguntarme, porque aunque yo no lo sé todo, por supuesto, en esto sí me han estado poniendo un poquito de luz. Yo creo que podemos charlar todo el día si quieren. Pero hoy en la mañana me hablaron, mira, diles que no gocen ninguno. Si es que es llamado, que se espere con los carismas. Si Cristo se esperó 30 años. Y diles que el don que Cristo recibió era como el cúmulo del carisma. ¿Para qué? Para derramarlos en sus ministros, porque aún no los puso, ahí está la descripción de los 5 ministerios. Entonces, no hay ministerio de los 5 y luego hacer otros los ministerios primarios, hacer otros ministros que no son secundarios por ser derivados. Son como que fuera el mismo ministerio primario haciéndose luz en otros. O sea que no es secundario uno que es derivado de otro ministro. Es tan evangelista o tan pastor o tan lo que sea, apóstol inclusive, como el otro. Tan apóstol es Pablo como lo es Bernabé, quien se derivó. Bueno, ya dicho eso es el favor de los que están entrando al área, ¿no? Entonces, note esto, hermano, por favor. Esto está fresquito, son unas horas que me lo dieron. Y entonces, me estaban explicando. Y aún no se quedó dando esos carismas a sus ministros, sino que bajó en su mundo. Porque había batallas abajo. Todos de Bazán me rodearon. Dice, como bajó de la cruz. Ahora note, uno cree que lo rodearon todos de Bazán en la cruz. Esos eran toretes. Los toros lo rodearon abajo, en su mundo. Lo rodearon, airados, vieron ya la victoria está segura, y lo rodearon. Y lo consume el Padre. Pero como estos señores, pseudo señores, no sabían que era el mismo Padre que lo estaba consumiendo. Le dijeron que el diablo era el que estaba ganando. Porque el diablo no como a Cristo. El fuego lo consumió. El del Padre, de Dios. Para purificar todo lo que estaba encima de él. Y así que lo quemó todo lo que estaba encima de él. Y claro, a él también en su carne humana. Lo saca de mí. Y cuando lo saca, acuérdense que está en el lugar de las almas y de los espíritus. En aquellos días, los espíritus vuelven aquí tengo que aclarar algo. Eclesiastes. Los espíritus santos de Cristo volaban a ámbitos que nosotros conocemos, ámbitos del Padre. Vuelve a Dios, los dio, dice. Pero no tiene idea. Vuelve a Dios el espíritu, entonces se murió el fulano y su espíritu se va con el Padre. No, a los ámbitos, a los dominios del Padre. Puede hacer que sea en el Seol, puede hacer que sea en el abismo, puede hacer que sea en el Tártaro, etcétera, ¿no? Pero están en los dominios del Padre. ¿Ya me entienden? Entonces, cuando el Señor bajó al submundo,
Entonces había almas de difuntos en el Seol y había espíritus también. No en el Seol mismo, en el paraíso, pues, sino espíritus encarcelados. Eso lo dice la Escritura, no estoy elucubrando. Entonces, déjalo. Y algunos atribuyen que eran los Nephilim, los gigantes, no son ellos, esos están en el Tártaro. Los espíritus de los que antes del diluvio se negaron a creer. Y están en los ámbitos de Dios, porque en ese tiempo regresaban los espíritus a Dios. Por eso, dejemos esa maraña ahí. Entonces, en cambio, desde Cristo para acá, los espíritus vuelven a Jesús y son de Él. Ahora, si no son de Él, otra vez están en todos los ámbitos. Entonces, cuando Cristo llegó, dijo, bueno, aquí estamos, aquí estoy. Y entonces lo tiene el holocausto. La verdadera victoria, hermano, estuvo abajo. La toma de la muerte para el sepulcro de Él estuvo cuando Él tomó su vida otra vez. Se revivió. Él murió y se revivió. ¿Cuánto tiempo pasó entre eso y la vuelta a la vida? Hay que establecer que vuelta a la vida no es resurrección. Porque resurrección es volver a vivir, pero en una vida superior y eterna. Esa es resurrección. Por eso cuando dice que no, muchos no resucitarán, no es que no volverán a vivir, sino que no entrarán en la vida eterna de Dios. Ahora, entonces, ¿para qué van a ser vivificados los otros, vueltos a la vida? Porque tienen que pagar. Y no van a pagar un montón de huesos, no va a pagar nada más. Ni va a haber pensamiento en los huesos. Los tienen que reintegrar. Por eso Cristo dio el ejemplo. Él tenía que ir a entregar su cuerpo. Claro, lo maceraron en la cruz, pero él entregó su cuerpo. Su cuerpo lo entregó abajo. Por eso tuvo que bajar vivo. Mire qué peculiaridad del cordero, hermano. Claro, las figuras de acuérdense, los corderos animalitos eran figuras. Un corderito de esos lo quemaban ya muerto. Por eso el sacrificio vivo. Aleluya. Vivo. Ahora, fíjense ustedes este detalle. No podemos nosotros tomar las figuras tan literales, porque, por ejemplo, cuando se hace la graficación, no sé si esa es la palabra correcta, se hace la imagen de la resurrección en las dos tortolitas. Matan una, el revuelo de una, untan con la sangre la otra, que queda viva, y la sueltan. ¿Ves? ¿Por qué no solo una? Porque no podría hacerse en la figura de la resurrección. Se estaba haciendo una imagen de la resurrección. Como que si esta tortolita era la misma, la otra. Por supuesto no era la misma. Es como le encontré también la explicación de que no habrá nuevo cuerpo.
bien claro. Lo que habrá es, a propósito de las dos tortolitas, y a propósito de que tenemos un edificio ahí alto, es un revestimiento. Es un por eso es, cuando nosotros muramos, perdónenme, metí una cuña ahí que no cabe, pero aprovechando la explicación de las dos tortolitas, dice, nosotros no queremos ser desnudados de este cuerpo, como que nos da miedo. Hasta cuando queremos salir del cuerpo, nos da miedo. No queremos quedarnos como espíritu. Pero si desearíamos de irnos, pero que nos revistan del otro. Pero usted sabe que el vestido no es cuerpo, pues. No es el cuerpo mismo, es algo que ve encima. Bueno, cierro paréntesis. Ahora entonces, cuando Cristo se entrega su cuerpo, pues no va a entregar su cadáver. Por eso dice, yo impongo mi vida y la vuelvo a tomar. Esa no es la resurrección que le da el Padre. Es regresó a la vida. Ya pagó, regresó a la vida. Pero ahora está vivo para entregar su cuerpo. ¿Cierto? Eso hace doble grande a Cristo. Por eso dice, eso me lo dijo a mí un apóstol, que leía el griego y el hebreo como su propio idioma. En el griego dice, me enseñó el libro, pero me quedé lo mismo, solo el libro vi. Mira, me dijo, aquí dice muertes de Cristo, no dice muerte. Yo no sabía eso. Entonces él estaba llorando, estaba sobre el libro griego, porque le estábamos explicando. Ahí estaba Sergio, ¿te acuerdas? En el Distrito Federal. Yo, sí. Entonces dice, mira, aquí dice muertes. No entiendo por qué dice muertes. Dice que siempre se había tropezado, tiene como 70 años de hombre, ¿verdad? Y había tropezado él con eso de muertes y muertes. ¿Y por qué muertes? Si Cristo murió una vez, decía él. Pero es una doble muerte porque él venció la muerte englobando la física y la espiritual. Él engloba que él venció la muerte. Ahora, claro, por etapas. Porque usted sabe que cuando él sale de la tumba, venció la muerte de él, o sea, la tumba. Por eso la mejor traducción es, ¿dónde está el sepulcro? Tu victoria, no muerte. En las nuevas Biblias ponen, ¿dónde está muerte tu victoria? Y ¿dónde o muerte tu aguijón? No. Uno es sepulcro y otro es muerte. Y algunas Biblias ya lo corrigen. Porque sepulcro es que él venció su sepulcro, pero se seguían muriendo otros. Entonces no estaba vencida la muerte. Y aún el día de hoy se mueren cristianos. Entonces él no venció la muerte todavía. Venció la muerte de él, la espiritual y la física. Pero luego va a vencer la muerte física. Va a dar el ejemplo cuando en el arrebatamiento de los fieles, ellos no van a morir, no van a conocer la tumba. Ahí está, vencida la muerte. Y luego vencerá la muerte eterna, porque ya no habrá la muerte eterna. Separación eterna de Dios. Bueno, olvídenme, este pasaje no lo vamos a terminar, man. Ahora dice aquí,
Cuando Él bajó a la parte inferior del mundo, entonces los teólogos que se la llevan de listos, dicen, no, Él bajó al mundo bajo, porque es bajo comparado con el cielo, no. Es salirse por la tangente. Bajó a este mundo y bajó al submundo. Porque en el submundo estaban sus peores enemigos. Los toritos, los toretes que estaban arriba, lo llevaron a la cruz. Pero los toros de Bazán estaban abajo, esperándolo para liquidarlo. Cuando entrara en el Seol o en el lago de fuego. Si ustedes quieren una explicación más profunda, para mí, Él inauguró el lago de fuego. Es el único que ha salido del lago de fuego. Porque el lago de fuego no tiene huéspedes todavía. Solo tuvo uno que se le escapó. Cristo entró para probarnos que es Él el camino para no estar ahí definitivamente. Porque Él entró y salió, como que dice, ya no hay puertas del infierno que prevalezcan. Léelo. Fuertes toros de Bazán. ¿Notan dos planos de toros? Volver a leer, porque son dos planos de toros. Leer otra vez ese mismo pedacito. Dice, por un volumen de mí. Dice, han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán. No, me han rodeado muchos toros. muchos toros. Y fuertes toros de Bazán me han cercado. Otro plano. Abrieron sobre mí su boca como león rapante y rugiente. Son dos planos, dos cercos. Salmo 22, 12. Vale, entonces, no sé cómo dicen en la Shokel, no tienes la Shokel, ¿quién tiene la Shokel? El mero día no la trajiste. Ahí están más claros los planos. Los toretes jovencitos, comparados con los otros. Los poderosos son los de abajo. Los toretitos jovencitos son los de arriba. Bueno. Caramba. ¿Cómo dice? Los novillos estuvieron alrededor de la cruz y los toros abajo. Hasta León habían cepas especiales en la élite para liquidarlo. Sí. Bueno, el caso es que cuando él bajó, no salgo del pedacito, hermano, ¿cómo hago? Entonces él, ya liquidado el problema, quitada la maldición de la ley. Quiere decir, hermano, miren, esto es terrible. Si usted no se deslegaliza, usted está cargando maldiciones sobre usted. Porque no solo se está acarreando usted que lo clave la ley, sino que está clavando gente inocente, hermano. Está entregando gente que la clave la ley. Hay gente que vive una angustia toda la vida porque los clavan los ministros, hermano. A mí me clavaron por 3 años. Me esclavó Cristo. Pero imagínese usted, uno mismo sabe que no cumple lo que está diciendo porque es legalidad. Son normas. Y se las impone al otro para que las cumpla y le rompe la cara si no las cumple. Qué ridículo. Exigiéndole a la gente, tienes que ser perfecto. Y hasta espuma le sale por la boca. ¿Y ellos son perfectos? No. Entonces, ¿qué están exigiendo? Dijo un predicador, si un arbólogo, el decálogo, dijo,
Hay gente que todavía enarbola el decálogo de los púlpitos. Yo, después que le vuelo la cabeza a todos ustedes, me la tengo que volar yo porque soy igual que ustedes. O está mejor el predicador porque está encaramado en un púlpito. ¿Qué va? Todavía le van a pedir 4 tantos. Porque a David ya tenía su paga, hermano, un tanto. Pero como era príncipe, dice, le pidieron 4 tantos. Porque era dirigente. Bueno, eso póngalo aparte para que duerma hoy. Bueno, entonces, por favor, mire. Entonces, se puso a llenar lo que faltaba por llenar, por criar con I en el universo, o en los universos, en los espacios creativos. Entonces, deben haber hasta el fin, que no tiene fin, deben haber espacios creativos. O sea que usted ahí tiene respuesta a la pregunta, ¿irá a seguir creando Dios después? Si ese Padre eterno, hermano. Va a seguir creando. Van a seguir. Ahora, eso sí, nosotros vamos a estar al margen por entrar en un pacto eterno con Él, garantizado por Él. Vamos a estar al margen de los cambios. Solo nosotros, los del nuevo pacto. O sea, los salvos, al final. Pero los otros, las otras estirpes a saber, no nos comprometamos a hablar de ellas. Darán sus cuentas cada uno. Por eso nosotros vamos a estar, y que me sospecho que vamos a estar combatiendo victoriosamente, a saber por cuántos milenios, hermano. Porque vamos a ir a ensanchar el reino cósmico. Y allá hay enemigos peores que aquí, y estirpes desconocidas. Entonces vamos a estar nosotros peleando, hasta el per secula seculorum. Bueno. Bueno, entonces ahora, mire, vaya a caminar un poquito. Ya solo minutos estamos caminando aquí. 11. Y fue así, mire que dice así como cuenta. Y fue así como pudo dar dones en forma humana a la iglesia. Nota. Entonces él hizo los ministerios arriba y los dio hechos, que si nos desarrollamos aquí, qué sé yo, pero lo que no traes en la cabeza no te da en la universidad. La universidad te clasifica las cosas, te ordena la mente, pero si no traes sustancia ahí no te la da. Sales burrito de la universidad, como entraste. Lo dijo un gran pensador español, Unamuno. Él era el rector de la Universidad de Salamanca. Él dijo, lo que natura no da, Salamanca no impone. Lo que la naturaleza no te dio aquí, no te lo pone en la universidad. Si el Señor Jesucristo no te tiró para que seas ministro aquí, no te lo van a poner aquí, viejo. ¿Cómo no que desearía yo cantar como Pavarotti, ¿no? Para ir al Metropolitan? Pero no voy a pretender yo que no sirvo para nada porque no me aceptan en el Metropolitan. A mí me contaba un hermano que lo pusieron en el coro cuando estaba en la juventud. Y dice que lo pusieron en el coro. Y dice que siempre lo ponían de cuarta voz. ¿Qué es eso de cuarta voz? Le digo yo. Primera voz, segunda, creo que hasta, no sé cómo será eso, pero dice que lo ponían en donde les pedían por favor que solo rellenaran en el coro, pero que no cantaran. Hicieran así. Así que habían como 3 o 4 líneas en el fondo que les pedían por favor que no fueran a emitir sonidos.
Pero eso no quiere decir que no servían para nada. No servían para cantar. Pero como ellos querían estar ahí, pues los ponían de relleno. Ahora, por supuesto que debemos de servir para algo. No hay miembro que no sirva para algo. A mí me dijeron, el otro día me hicieron la pregunta médica, ¿de qué serviría el apéndice que lo quitan y se queda uno igual? Pues a saber si se quedará uno igual, ¿verdad? Porque para algo debe haber servido, y servía todavía. Las amígdalas se la quitan a uno y decían, pues ya ves, se queda uno igual. No, estos son calentadores y filtros. Bueno, pero dejemos ahí que la ciencia lleva bolas. Ahora, note usted una cosa. No hay miembro sin su función. Ahora, lo que sí es cierto, era un aforismo médico, en mi tiempo a lo menos, miembro que no se usa se atrofia. Lógico, ¿va? Entonces, nosotros nos dieron los carismas, pero para usarlos. Pero tampoco para usarlos a nuestra voluntad. Porque no nos los dieron en el sentido de propiedad, sino que pasan por nosotros. Nos los prestan. Son préstamos del siglo venidero. Y como el Señor ya está en el siglo venidero, Él los tiró para acá. ¿Entiende? Muy bien. Orar en lengua no es un carisma en el sentido de comunicativo, sino que es una devoción para edificarse uno. Es el vocabulario para hablar. Que por eso es que ahí aparte está el don de lenguas y aparte está la lengua votiva. Esa sería la explicación. Entonces, y así fue como dio a unos que fueran apóstoles, a otros que fueran, ahí están los 5. Mire cómo dice aquí, qué bonito. Descripción de los ministerios. Los apóstoles, aquí lo explica de una manera que me gustó mucho. Aquí lo explica como dice, los apóstoles, pues que no son los 12, dice aquí. Pero una explicación. Dice, los apóstoles, pero que no designa a los 12, sino a los que tienen carismas para fundar comunidades y educarlas en la fe. Ahora, dice, profetas, los que son inspirados por el Espíritu Santo y transmiten los directos de Él. Qué bien, qué definiciones más conclusivas, ¿verdad? Los evangelistas, predicadores itinerantes con carismas. Pastores, responsables de cuidar la comunidad. Bonito, ¿no? Y luego dice, maestros, los que explican el mensaje de Jesús. Ahora, si vamos a definir los dones, no los ministerios, definamos los dones, los 9. Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, como me decían a mí los pentecostales de mi tiempo, esa era la cartilla que tenían y de ahí no salían. La palabra de sabiduría es entender lo profundo de la palabra escrita y tener ese conocimiento sabio. Eso es grueso. Eso se llama hacerse bolas. Palabra de sabiduría es por el Espíritu, carismático, es decir, una función carismática del Espíritu en el ungido que te hace ver por dentro el presente de la persona o de los acontecimientos y prevenir el futuro de ese acontecimiento. O sea, no es solo conocimiento, porque el conocimiento es solo conocer, pero este es conocimiento que se aplica correctamente. Eso ya es sabiduría, pues. ¿Por qué palabra? Porque si fuera toda la sabiduría de Dios, seríamos dioses. Entonces es una palabra de la frase.
palabra de sabiduría, palabra de ciencia, o sea, una fracción de la palabra divina que te hace conocer por dentro a la persona o los acontecimientos hacia el pasado. La diferencia con la palabra de sabiduría es que la otra es hacia el futuro, para prevenir o para defenderse del acontecimiento. ¿Cómo vas a actuar? Te dice cómo. Te dice, va a pasar tal, por ejemplo, palabra de sabiduría fue, va a haber una gran hambre, dijo Agabo. Y hay que mandar provisiones. Ahí está, la sabiduría aplicada. Pero no hubiera sido palabra de sabiduría si hubiera dicho, ya hoy hay una hambre en tal parte, conociéndola por espíritu, pero ya no era de prevenir nada, porque ya pasó. Esa es palabra de ciencia. Discernimiento de espíritus, que son los 3 dones de conocimiento. Discernimiento de espíritu es distinguir qué espíritu opera en el acontecimiento o en las personas. Nada más sobre eso. O sea, yo me recuerdo que todas las definiciones yo las saqué porque me mostraron los 9 dones en 9 noches seguidas. Me ponían el ejemplo en la congregación chiquitica, así, chiquita, 6 familias. Ahí estaban los 9 dones funcionando, uno cada noche. En esa vez que me los enseñaron. Después como que escasean conforme aumenta la gente, ¿verdad? Porque como que se duda o se analiza, se mete la chaveta y entonces empieza a diluirse. Pero si hubiéramos seguido como está en el núcleo así y con cada bombazo en cada uno, hermano, esta iglesia no la aguanta ni el diablo alrededor. Ahora bien, palabra, esos son los 3 de revelación, que son 3 dones carismáticos que debe tener el profeta, como mínimo. El apóstol debe frecuentar en los 9, aunque no tenga hondura en cada uno, sino que debe, como el director de una orquesta, que aunque no toca todos los instrumentos de la sinfónica, conoce más o menos cómo suena. Y sabe cuándo se desafina el trombón, aunque nunca haya tocado trombón. Ahora bien, ¿qué es el otro don? Los 3 de palabra, de comunicación, pues. Profecía, géneros de lenguas y la interpretación de lenguas, que se definen por sí mismas. Los 3 de poder, fe, sanidades y los milagros. 3 por 3, 9. ¿Por qué no 10? Porque es parcial aquí. Allá vamos a tener los 10. En función propia. Por eso, los 7 espíritus de Dios estaban sobre el Mesías aquí. Allá van a estar todos sobre los ungidos. 7 para la tierra, perfección en la tierra. 10, complementación. Por eso los 5 sentidos que tenemos aquí, vamos a tener 10 allá. Ahora los de aquí tenemos 5 y apagados. Pues fíjate, pues, ¿viste los de César? Los míos no los viste, con seguridad. Bueno. ¿Qué más? Entonces, ahora note esto. ¿No? Yo voy a finalizar, tengo 5 minutos, vamos a ver. Me voy a dar 5 minutos. Somos miembros unos de otros. Ahora note esto. Note esto. Somos miembros unos de otros. Es decir, que un miembro no se va a enojar porque otro miembro haga algo. Como no se va a enojar la mano derecha porque lo ayuda a la izquierda. Cuando hay enojo de la mano derecha porque está actuando la izquierda, probablemente esa no es del cuerpo. Porque si fuera del cuerpo, no tendría por qué enojarse si está cooperando con el cuerpo.
Bueno, pero dejemos eso. ¿Para qué los 5 ministerios? Para, primero, lo voy a leer aquí, maestros, para, con el fin, 4:12 de Efesios, con el fin de equipar a ser otros ministros de los consagrados para el servicio. No para que se vaya a su casa y funcione solo, ¿eh? Para que sea parte del cuerpo místico. Porque los dones son dados al cuerpo, no a las personas para que lo lleven en una valija para su casa. Cuando nosotros, yo eso lo entendí después, porque antes no entendía nada de eso, pero yo entendí después que cuando nosotros veamos gente libre, dice, no, yo no a mí no me manda nadie, estoy. ¿Ha visto usted una mano funcionando sola? No dice la Escritura, y aquí mismo lo dice, que solo por las coyunturas funciona el cuerpo. Si no hubiera coyunturas, conexiones articulares, seríamos un bolsón de vísceras y un bolsón de huesos. Y tendríamos el fémur aquí en la cabeza, el parietal frontal abajo en los pies, porque no hay junturas. Eso es una iglesia desorganizada. Lo voy a leer porque aquí lo dice. Dice, a fin de que el servicio sea hecho por los consagrados, equipándolos, los ministerios primarios. Por eso ponían la diestra de compañerismo los primarios. Para construir. Cuando se dice construir, se está pensando en un edificio. Y cuando se dice crecer, se está pensando en un cuerpo. Entonces la iglesia no puede ser edificada como cuerpo. Crecer es que de adentro para afuera va el desarrollo. Ahora, cuando dice el edificio, edificando el edificio, eso sí ya es a ir poniendo ladrillos, ese es otro símil de construcción. Pero un edificio no crece, lo hace, lo construimos. El cuerpo no lo hacemos, crece. ¿Nota la diferencia? Entonces, no va a dejar usted el edificio chiquito así y después se va a los 10 años hasta la Empire State. No, hay que ir a hacer, ¿verdad? En cambio, el cuerpo lo dejó este chiquitito y deja de ver a un muchachito de 8 años y dentro de 20 ya no lo conoce, ya creció. No lo edificó, creció. Bueno, para que todos, oiga esto, hermano, sin excepción, alcancemos la unidad que es fruto de la fe. Y lleguemos al conocimiento del varón perfecto. Y luego lleguemos a la edad perfecta, no de nosotros, la edad del nuevo mundo. O sea, nos van a perfeccionar a nosotros para poder entrar en la edad de perfección. Nos van a madurar para entrar en la edad madura del mundo nuevo, mesiánico. ¿Cómo lo voy a explicar? Yo ya debo terminar. O sea, primero es complementarnos en el Mesías. Eso se llama la adultez de la iglesia aquí. Pero luego tenemos para llegar a la edad adulta del mundo. Adultez nuestra para poder estar en la edad adulta del mundo. Ese es el reino manifiesto. O sea, el reino de los cielos trasladado a la tierra. Voy a cerrar porque si no, no termino. Y debe usted arder el deseo de preguntar. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos para definirlo? Crecer nosotros hasta madurar. No es
la madurez del mundo, de la tierra, sino eso es individual. Estamos creciendo hasta que tengamos aquí la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Cristo, mejor dicho, Jesús. Jesús antes de resucitar. Él llegó a la perfección en la cruz. O sea, Él no llegó a la perfección que estoy hablando ahorita al resucitar. Porque no era perfección para allá, sino perfección para acá. Tengo que insistir. Perfección para acá. Entonces llegar a la estatura del varón perfecto es para funcionar aquí, en la manifestación del reino. Pero para estar en la pura manifestación del reino, o sea, para entrar en esa etapa, pero para estar en la pura manifestación del reino, no solamente tiene que implantarse el reino en el mundo, sino que nosotros tenemos que tomar la plenitud de Cristo. O sea, tomar la parte que Cristo tomó al resucitar. No sé si quedó explicado, pero fíjese, como humanos perfectos aquí, y en la plenitud de Cristo para estar sobrehumanos. Ahora, lo lindo es que en la plenitud de Cristo, o sea, en la perfección de Cristo, vamos a desarrollar primero lo que Cristo desarrolló antes de la cruz. El ministerio de Cristo fue tremendo. Eso no está escrito todo. Ahora bien, eso todavía no es lo que vamos a desarrollar. Porque después vamos a desarrollar lo que desarrolle, lo que hubiera desarrollado Cristo resucitado si se hubiera quedado en la tierra. Ese es el reino manifiesto, mesiánico. Y esa va a ser la última jornada en el mundo. Porque después pegamos el salto a la misión cósmica. Quiere decir que la misión terrena tiene dos etapas. 3. La actual, en puro pelo, como decimos, ¿no? Proclamando el reino. La segunda, en la estatura del varón perfecto, ensanchando el reino. Y la tercera, disfrutando el reino ya transformado y eterno. Ahora, hay un anticipo de los fieles que van a ser transportados arriba, mudados y vueltos acá. Eso va a ser una incursión previa de los fieles en el mundo de carne y hueso. Nos van a ver como dioses, con minúsculas. Eso va a ser fabuloso. Esa es la edad de oro del mundo. A Pablo y Silas fueron los que, o Bernabé, Pablo y Bernabé, los quisieron adorar como dioses. Los vieron fulgurantes. Ahora los ven a nosotros como Nacho Cajón. Muy bien. Vamos a empezar con las preguntas. Disculpe, ahí te va a llevar el micrófono. Dice, esta Biblia dice, pero a cada uno de nosotros se nos repartió la gracia divina según Cristo se la midió. Mi pregunta es, ¿un ministro podría aspirar a tener más unción? ¿Cómo? Digamos que una persona tiene los lances de que están enfermos. Esa gracia, según esta Biblia, el Señor ya se la midió. Entonces ese varón la utiliza, se desarrolla en ella. ¿Puede pedir él que esa unción crezca? Puede tener vocación, inclinación y deseos para eso. Pero si fuera dable, claro que el Señor invita a que aspiremos los mejores dones. Eso quiere decir que uno puede escoger. Pero dice que Él los da como Él quiere. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que quiere decir es que aunque uno puede aspirar, hay derecho de solicitud, pero la respuesta es el punto. Entonces, uno solicita lo que ya marcó Dios en uno. podría ser, pero no necesariamente.
Porque tampoco nos apropiamos de eso. Porque entonces los podríamos manejar nosotros. Ahora, si nosotros podemos manejar los dones, que son carismas netamente espirituales, entonces nosotros manipularíamos al espíritu. Ahora, claro, uno conoce más o menos las vocaciones, para dónde le da la correa. Ahora, decía Cristo, ahora hay espíritu para sanar, decía, y sanaba. Como que él intuía, no, como que él intuía, él por espíritu sabía qué era lo que había en ese momento. Estaba operando don de sanidad, estaba operando don de milagros, estaba operando aquello, el otro. Entonces lo usaba en ese momento. Hasta ahí era lo vocacional. En donde yo no me apunto, no veo apoyo bíblico, puede ser que alguien lo dé, es en que uno le dejan eso para que uno autónomamente los maneje. Ahí es donde yo no creo. Y ahí es donde se han hecho barrabasadas. Ahí es donde muchos, cuando no les sale el don, cuando no les sale la voz, echan un chisguete de voz. Inventa. Para no quedar mal, para esto, el otro, para que no mengue la ofrenda, para que le den el paquete completo. Ya quedó sano. Ah, vaya, ya cobró su paquete. Porque si no queda sano, no le dan. Entonces ya es, en vez de ser matrimonio con Cristo, es patrimonio. Y la última, hermano, disculpe, usted acaba de mencionar acerca de lo que es estar en la unidad, en un solo cuerpo. Si nosotros vemos la iglesia de Cristo sobre la tierra hoy, está disgregada. Digamos, el LIM es una parte del cuerpo en general de la iglesia del Señor en el mundo. No sé qué otras misiones afuera sean también parte del cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? En la iglesia primitiva se notaba que habían áreas diferentes, pero comandada por los mismos apóstoles. Bueno, en un principio. Esta es mi pregunta. ¿Fue porque creció la iglesia o porque se desunió, se rompió la unidad hoy día que la iglesia está así? Las dos cosas. Mientras más crece un barco, mientras más grande es un barco, más difícil es de controlarlo. Pero por el otro lado, en un principio, muy principio, por eso te dice énfasis, principio, nomás empezaron a actuar los hombres y ya se disgregaron. Porque la iglesia primitiva no estaba ajena a los cismas. La iglesia primitiva, con el pleno dominio del Espíritu, hasta donde se podía saber el pleno dominio, había diótrefes, había cismáticos, había quienes se volvían al mundo. Seguro, viendo los carismas se volvían al mundo. Yo no sé a qué, pero se volvían. Entonces la iglesia no ha cambiado. Ahora, la esencia de la pregunta sería la respuesta. ¿Por qué es que no estamos unidos? Porque todavía no hemos madurado como iglesia. La estatura del varón perfecto es lograda por la iglesia, no por cada uno. No, pues que cada uno madure en su caja, ¿verdad? Y en su tiempo. Claro, nosotros vamos a comparar con Pablo, aunque pueda haber personas, por ejemplo, dicen que Spurgeon, dicen los que lo oyeron que era más elocuente que lo que escribe Pablo. Apolos predicaba mejor que Pablo, pero Pablo era la esencia de la palabra. Entonces cada uno en su género. No comparemos. Cada uno en su género. Qué cosa maravillosa de ser una persona que Dios lo dotó de tal cosa, qué precioso. Por eso yo no creo que podamos escoger al antojo nuestro los dones, porque ¿quién escogería a los más chiquitos? Todo el mundo tendría maravillas y milagros, porque solo esos querríamos. A mí me dijo un hermano una vez, me recuerdo, ay hermano, me dijo, ¿y por qué será que yo solo en lenguas hablo y otros me las interpretan? Porque ya se quedó de parada, le dije, pero usted podría aspirar a otros dones, pero se encierra uno en su misma rutina. Entonces ella quería, si le hubieran dado a escoger, pues solo hacer milagros, produce más.
Muy bien. ¿Qué era lo que decías, mi hermano? Solo había dicho algo el hermano Chino. ¿El desarrollo de quién? Bueno, la voluntad cuenta porque en la medida de la voluntad se va a desarrollar. Nadie va a desarrollar si no quiere desarrollar o si obstaculiza el desarrollo. Dice, cada miembro actuará en la medida que le dé lugar al Espíritu. Mi pregunta, hermano Otto. Asumiendo que sinceramente el ministro sabe que es llamado, ¿tiene tope ese ministro? ¿Tendrá tope por más diligente y por más consagrado que sea? Es decir, ya se asumió la posición de que es sinceramente, él actúa con sinceridad, no está usurpando. Sí, pero es que los dones no los hace uno, porque entonces sí, Bueno, los haría uno. en el ministerio. No, pero estaba hablando de dones, ¿no? No, yo estoy hablando del ministro. Pero el ministro crece con los dones, pues. No se puede separar una cosa de otra. Digamos, el ministro puede practicar, desarrollarse en el sentido de poner mejor terreno, pero no crecer el terreno. Aunque es más factible que los dones, yo había entendido los dones, porque los dones los dan hechos. No por hablar uno, por dar profecía 100 veces, ya perfeccionó uno el don de profecía. No, el don era perfecto. El que no estaba perfecto era uno. Entonces uno, conforme fue dando la medida, el don se vio más nítido. Pero no era el lavar el don, era el lavarse uno. No es la lámpara la que está oscurita en cuanto a luz, hay que limpiar el vidrio. Sí, hermano, lo digo porque pienso que algunas veces a alguien le queda grande el tacuche. Es por eso. A saber qué tacuche se puso también. Sí, por ahí. Y entonces se ve que hay diligencia, se ve que hay consagración, sometimiento. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, por correr, por levantarse más temprano, no le amanece antes. No es que uno va a alcanzar aquello, porque si uno lo puede hacer, ya no es regalo, hermano. Lo está uno haciendo. Por eso a mí me parecía ridículo, venía un ministro aquí, que fue muy apreciado aquí, pero parece que cayó en extremos, y decía, mire, habla lenguas, mire, y decía las lenguas, repítalas. Entonces, por eso es que a la gente no creía ni en las lenguas, ni en las que venden en el mercado. Ahora, imagínense usted, ni en las lenguas de los zapatos, digo no sé qué. Porque hay farsantes. Por ejemplo, yo mismo decía, cuando estaba en la tradición, eso se los enseñan. Ahí les enseñan trozos de la Biblia y lo repiten como profecía, hasta que me vino el don. Hasta que se le trae la lengua, decía ese fulano. Ahora imagínese usted, cuando yo estaba hablando en lenguas por primera vez, me decía el Espíritu, y no que eran del diablo, y yo no podía ni pararlas. Entonces le decía, no, ahora ya no, señor, ya no digo eso. O sea que hasta que uno, como que uno no aprende por el pellejo ajeno, ¿va? Tiene que entrar la experiencia por uno. Nadie, ni el hombre aprende de la historia, dicen, pues vuelve a repetir los errores. Muy bien. Buenos días, hermano. Muy buenos. Dios le bendiga. Llames. En la explicación capté que subiendo a lo alto derramó los dones sobre humanos. Entiendo que es una multiplicación de los 5 ministerios que ejerció Jesucristo en los humanos. Sí, en los humanos. Sí. Porque tú sabes que cuando él llegó arriba, cuando yo, ¿cómo es que dice él? Cuando yo esté con el Padre, enviaré
rogaré que os envíe. Entonces, quiere decir que cuando Pentecostés sucedió, era que había llegado con el Padre. Y entonces envió. De ahí que empezaron los carismas para los ministros. Entonces quiere decir que esto viene a poner en claro que los carismas empiezan con nuestro respectivo Pentecostés. O sea, con la unción personal. Yo me recuerdo, perdonen el ejemplo, ¿verdad? Pero no conozco otro mejor. Mejor que yo me conozco. Yo no tenía nada de sobrenaturalidades ni cosas que se parezca. Y vino el ungimiento y ahí empezó el catarata. Pero no antes. Aunque habían cosas que yo miraba, todo, pero no habían carismas. Yo era consciente que no había carismas. Yo oía un ministro que dijo que había tenido, creo que, pongamos unos 5 años de ministerio. Y luego T.L. Osborne, bien conocido, había tenido a X tiempo de ministerio, para no decir, no equivocarme en el tiempo, pero un tiempo largo. Y luego conoció el bautismo del Espíritu Santo. Y él decía, en la noche, primera que yo prediqué bajo unción, se convirtieron más, convirtieron, que en los 5 años que había predicado sin unción. Y los otros dicen, en el ministerio ungido, vi más milagros en una noche que los que había visto en todo el resto de mi vida. Eso es cierto, hermano, yo lo viví. Fíjense que era tan profuso. Y ojalá que aquí creo que hay hermano Agustín, ahí está el hermano Agustín, de los viejos. Mis compañeros. Se amontonaban los dones cada noche. Y era un grupito así. Entraba la gente no es que haya menguado, lo que pasa es que se ha extendido. Y en algunos habrá menguado. Pero se ponía el pie en el garaje de casa. La gente que llegaba con la novedad que un doctor había sido ungido. Fíjese, ni siquiera propaganda hacía yo. Porque ya me estaban poniendo el San Benito de que era para llevar clientes a mi clínica. Entonces llegaba la gente para ver qué había pasado, qué pasaba con ese doctor, ¿verdad? Ponía los pies en la puerta del garage y ¡blum! Los bautizaba el Señor. Entraba otro, ¡pau! Y ya todos estaban bautizando y tenía que ministrarles, ¿verdad? Bueno, eso sí, llegaban pastores también a husmear, a ver a quién se llevaba. Y caían bautizados también. Y la novedad que había en ese tiempo estaba en auge una de las iglesias pentecostales más grandes del mundo. Estaba en auge. Y de ellos eran los primeros que llegaban. Porque lo que les llamaba la atención no era la unción, porque eso decían ellos tenerla. Lo que les llamaba la atención era la profusión de dones. Y querían ir a verlos. Entonces llegaban y los veían. Tanto que me recuerdo una vez, uno de esos 2 ministros voy a referir. Uno me dijo, mire hermano, me dijo, usted joven, acaba de empezar, hasta con el hablado estiloso, pero mire, yo le voy a dar un consejo, no nos ponga en acción los dones todavía. Son armas de 2 filos. Usted no sabe cómo darle una hoja de chileta a un niño, me dijo. Que esta no es su iglesia, usted va hacia la suya. Yo era pesado todavía, más que ahora. Bueno. Y entonces, pero llegó otro. Bueno, a ese le dije, mire, ¿usted tiene dones en su iglesia? ¿Hay dones en su iglesia? Bueno, me dijo, ahí están, me dijo, aquí están. No, yo no digo en la Biblia, en su iglesia. Entonces me dijo, no, pero yo le recomiendo, yo le aconsejo. Entonces le dije, mire, usted es un calvo que me está ofreciendo tónico para sacar pelo. Cuando le salga pelo a usted,
aconséjeme. Y le voy a comprar el tónico. Porque no había nada en su iglesia. Pero otro se acercó y me dijo, me cogió el brazo. Y había traído una ofrenda fuerte para el grupito, para hacer la iglesia. Ah, pero ya se creyó con derechos, ¿no? Me cogió el brazo y me dijo, mire, pare los dones. Eso no es de Dios. No, de eso se agarró de la ofrenda. Pero la señora de él profetizaba. Entonces le dije, para los dones con todos los de su señora. Ah, no, me dijo, a ella no. Sí, pues, le dije, porque le pega así los padres. Entonces le dije, mire, le voy a conceder dos cosas. Primero, que me suelte del brazo. Y segundo, que se lleve su ofrenda. Porque aquí no viene usted a mandar, es un gringo. A la esposa déjela si quiere, ¿no? Aquí la componemos. Bueno, así, hermano, yo tuve que enfrentarme a cosas. Vino uno de Puerto Rico, sí se fue bien enojado, todavía me viene atacando. Vino uno de Puerto Rico y andaba de casa en casa, yo lo invité a predicar, pero me pareció raro el mensaje, yo nunca fui legalista, y ese era legalista. Le dije, ¿qué está pasando? Entonces llegaron a las casas de las hermanas, especialmente hermanas, y les andaba diciendo que los dones eran falsos. ¿Okay? Y era pentecostal. A ellos les gusta leer los dones aquí, pero que no se salgan a la calle, porque lo tuve que parar. Le dije, mira, le dije, a mí el Señor trató ayer conmigo, me tenías confundido, le dije, yo soy nuevo, y tú eres un viejo ministro. Yo por respeto acepté las cosas que estabas haciendo, pero yo eso no voy a pasarlo más, porque ¿saben qué hizo el Señor, hermano? Cuando yo iba dispuesto me había puesto la cabeza así contra los dones, porque él los conocía. Entonces yo iba a parar los dones en la iglesia. Entonces dije, no, esto lo paro porque sí, yo tengo dudas, siempre he tenido dudas, sobre todo de las hermanas. Bueno, ya estaba enchinchado con las hermanas. Entonces dije, la primera que se pare, la paro. Ah, ¿cómo no? Pues. Y entonces ahí estaba el tipo. Entonces me recuerdo que había un hermano que estaba a la par mía. Voy a omitir su nombre. A la par mía. Entonces cuando se paró la primera hermana a hablar en lengua, dije, ¿o la paro o no la paro? Entonces el hermano que estaba a la par mía empezó a interpretar las lenguas para mí, al oído. Está diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Como era novedad todavía, ¿verdad? Está diciendo esto y esto y esto y esto y esto. Ah, dije, este me está tomando el pelo. Porque cualquier cosa que me dijera, como no entendía lo que estaba diciendo la otra, pero en eso se paró otra hermana a interpretarla. Exactamente, palabra por palabra, lo que me había dicho el hermano atrás. Entonces me dijo el Espíritu, ¿son del hombre o son de Dios estas cosas? Tuya, Señor. Entonces, a una hermana que había puesto la cabeza así de este hermano, que tú te recuerdas cómo se llama, ¿verdad, Agustín? Ah, mire, para orar por él. Entonces, agarró a una hermana y le puso la cabeza así. Entonces, la mamá era la enemiga número uno de esa hermana, la mamá de ella. Y aprovechó para pasearse de su hija. Porque hay madres que se pasean en los hijos. Entonces ella llegó a la iglesia, ¿sabes? Deshecha. Era la que más profetizaba. Y dije yo, ay, ya viene la hermana, ya va a profetizar. Pero ya me habían arreglado a mí el asunto este con esto. Entonces dije yo, me recuerdo bien que, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico?
agarré un pasaje, bueno, me pareció ese, había otro por acá, todavía no tenía la alianza que yo me había dado en la predicación, y entonces el otro dedo, llevaba 3 dedos, 2 dedos, pues. Y le dije, Señor, si esto es tuyo, lo que se va a oír ahora con dones. Yo no sé qué mensaje predico, por los dones, me digas cuál. Y se para la hermanita esa que venía deshecha. Yo la vi que por primera vez estaba llorando cuando estaba dando el don de profecía. Entonces me dijo uno de los 2 pasajes. Mi palabra dice, uno de los 2, quité un dedo, ya me quedé solo con el que iba a predicar. Entonces terminó ella, se quedó. Entonces pasé a predicar, ya tenía el pasaje. Entonces yo dije, este pasaje me lo acaba de confirmar el Señor por la hermana. Y dice, bien, y se suelta a ver a la hermana más todavía. ¿Qué le haría yo? Dice así, ¡ah! Bueno. ¿Y qué pasó, hermano? Le digo, es que yo venía deshecha por esto y esto y esto, porque la que sacamos. Y le dije al Señor, Señor, yo no profetizo más. Si tú no me confirmas que lo que yo voy a hablar es tuyo. Íbamos iguales los 2. No, pues si uno no nace grande, nace chiquito, si no, no nace. Bueno. Entonces, me recuerdo bien que entonces ella se puso a llorar porque yo le confirmé a ella que su profecía era legítima. Y ella me confirmó a mí que lo que me daba el Señor en el pasaje era legítimo. ¿Quiere dones usted o no? Si no los quiere, pásemelos. Yo sí los... Otra pregunta más. Todavía tenemos tiempo. Como vengo de lejos, quiero aprovechar. Dice esta pregunta, si la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene que pasar todo lo que el cuerpo físico pasó, ¿significa que habrá un momento de holocausto para nosotros y en qué momento? Está buena. El holocausto ahora, como nos quitaron el literal, ¿verdad? Por como que clavaron en la cruz los documentos, ¿cómo dicen? Los decretos. Entonces ahora hay un holocausto. El holocausto ahora nuestro es vivo en el sentido de entrega total. No. Esa es la cuota de sufrimiento. Romanos 12. Nos vamos a entregar en sacrificio vivo. Y ahí ya no vivimos nosotros. Es espiritual. Ahora todo se endosa espiritual. Porque si no, nos libró del holocausto y lo vamos a tener que pasar. Entonces, ¿qué más? Otra pregunta dice, ¿qué sucederá? Perdón, hermano apóstol, creo en los dones, los anhelo, pero no se manifiestan. ¿Qué sucederá si los carismas no se mueven en el ministro? Bueno, puede estar la estación de radio funcionando mal que no llega al radio. O puede el radio estar funcionando mal que no llega a la estación. ¿Dónde estará el problema? Puede estar en la fuente de origen, en el sentido obstruido en el camino, o puede estar obstruido en uno. O puede que no sea ministro de ese calibre. Hay ministerios de ayudas, hay ministerios administrativos, hay ministerios de dar, como en una iglesia que yo conocí, chiquita estaba, ¿verdad? Y yo fui a predicar, y en eso dice, y ahora va a pasar el coro, y pasó toda la iglesia al frente, y las bancas oyeron el coro. Y yo que andaba de metiche ahí, todos cantaron enfrente, solo se dieron la vuelta y cantaron para él. Ojalá hubiera sido para Dios, era puro show también. Ahora, el punto es que hay quienes se organizan tanto más allá del tamaño de su iglesia. Eso tampoco es bíblico.
Uno no va a comprarle al muchachito de 2 años traje de 18 para cuando llegue a los 18. Ya cuando llega a los 18 ya no están de moda esos. Entonces, uno se debe organizar. Como nosotros teníamos tantos diáconos al crecer, ¿verdad? Entonces, había iglesias que yo vi una iglesia, hermano. Todos estaban uniformados de diácono. Todos. Y las otras de diaconisas. Había más diáconos y diaconisas que habitantes de la tierra, hermano. Entonces, para parecerse a la central. Pero la central por el tamañón. O sea, de acuerdo del chiriza del traje, hermano. Vamos a ver qué tal. Bueno. Dice, ¿cómo hallar equilibrio entre no legalizar, pero tampoco no libertinaje? Bueno, el equilibrio está en entender y tratar bien la palabra y vivirla. Porque el legalismo, quizás es muy buena pregunta porque hemos entendido mal qué es legalismo. Si legalismo, lo que nosotros queremos definir por legalismo, es aplicar leyes de otra época ahora. Imponerle algo a otro que no le pone el espíritu. Vamos a decir, son 2 fases. La una, imponer leyes obsoletas, que ya no funcionan ahora. Ponerlas ahora. Eso es legalismo. Pero también es legalismo obligar a la gente a que haga lo que el espíritu no le está obligando. Porque el espíritu no obliga, sugiere. Ahora, si tú obligas, cuando el espíritu que es Dios sugiere, estás abusando, entonces estás legalizando. Yo le puedo decir a una persona, sería bueno que usted hiciera esto y esto y esto, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto, tratando de convencerla. Pero no me voy a poner a obligar, usted lo hace. Bueno, lo va a vigilar. Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y va. Eso es legalismo. Ahora, libertinaje, dejando la libertad a libertinaje, libertinaje es vivir sin leyes, ni la ley del amor. Libertinaje es hacer como nos viene en gana y poner nuestros deseos como los deseos del Espíritu. Porque no hay libertino que no diga, no, es que el Espíritu me facultó. Había una persona que era muy linda en el Señor y de repente llegó desmochada de la cabeza, casi rapada. Y le dije yo, ¿qué pasó? Le dije. Y que no estaba legalizando con eso. Solo le dije, ¿qué pasó, hermana? Ah, me dijo. Se agarró el pelo que ya no tenía. El Espíritu Santo me dio permiso. Se agarra pues de leyes que no ha impuesto el Espíritu para ocultarse sus permisos. No sé si me expliqué con eso, pero es difícil encontrar la frontera, es muy diluida. Pues no es tan sencillo porque lo que pasa es que nosotros confundimos los preceptos con la vida. Digamos, los preceptos son, debiéramos hacer así, así, así. Pero eso no lo podemos imponer. La vida es lo que el Espíritu nos da y nosotros aceptamos hacer. Acuérdese usted que la orden para Eva era, no comas del fruto. ¿Cierto? ¿La arrastraron a Eva para ir a comer el fruto? ¿O la arrastraron para que no fuera? No. Porque hubiera sido legalizar. Ahora, yo siempre me paro en esta premisa. Si Dios Espíritu
no obliga. ¿Quién puede hacerlo? Dame favor, alguien que me quiera interpretar esto. ¿Quién puede hacerlo? ¿El pastor? ¿Qué saca el pastor con obligar a alguien a que haga lo que él dice? Como el chiriz aquel del cuento, ¿no? Que el papá lo quería obligar a que se hincara. Al fin lo dobló de un sopapo. Y dijo, sí, estoy hincado, pero por fuera, por dentro estoy parado. ¿Qué ganó el papá? Ah, pero no aquí. ¿O sí? ¿Y cuáles hacías tú? Vaya. Es que hay que poner aclaración. Sí. No, nosotros cometimos también ese error al principio, por ignorancia. Nosotros convocábamos ayunos y el que no ayunaba no era espiritual. Y el que ayunaba, aunque fuera pegoste de carne, ese era espiritual. Sí, era un santo. Entonces uno querer medir a la gente por las exterioridades es el error más craso. Desde luego, los han de ver convencidos. Bueno, ante la señal de Jonás. Es que el punto es que si Cristo impacta, fluye. Por eso yo no me apunto, hermano, con aquel que quieren a puro tubo, hermano, perdone la palabra, pero a pura fuerza, quieren que esté enamorado de Cristo. Es que mire a Cristo, es que Cristo es lindo, y que, pero si no esté enamorado, hermano. Como aquel feo como la noche, que creía que la patoja bonita estuviera enamorado de él, a la fuerza, ¿no? Por mucho que solo que se pusiera otra máscara. No se puede. Y Cristo no quiere una novia que no lo ame. Fluya. ¿Acaso le tienes que decir a la que te ama que te ame? ¿O que te acaricie? Si las acaricias a la fuerza, parecen ofensas. Hermano, ¿Sí? Yo creo que el Señor nos ha ido llevando a través de la palabra a ver muchas cosas. La Biblia dice que la ley nos sirvió de ayo para llevarnos a Cristo. Y ahora que hablábamos, por ejemplo, de los ayunos, de las cadenas de oración, yo recuerdo, hermano, que vimos tantas cosas hermosas, vimos tantas respuestas de Dios. Yo no me atrevería a reírme de eso, porque la experiencia fue tremenda. Vimos, hermano, manifestaciones como la pérdida de los papeles del juicio para destruir el templo antiguo, que se traspapelaron y nunca aparecieron para hacer el juicio, que fue fruto de una cadena de oración. Ahora, hay algo, solo quería decir esto, pero algo que me preocupa profundamente. A veces, cuando se habla de la gracia, yo estoy apuntado totalmente con la gracia, y creo con todo mi corazón que el orden estructural de la vivencia lo tiene que poner el Espíritu en el interior. Pero cuando nos vamos al otro extremo de la gracia, hermano, como ministros, ¿en qué peligro podemos poner a la iglesia cuando podemos desbarrar en nuestros propios libertinajes? Todo tiene como decir que no sirva lo que sirvió para una etapa, que no sirve para nada, no sirve para la siguiente etapa, pero en la anterior sí, como la ley y los ayunos del Antiguo Testamento sí sirvieron. Ahora, lo que estoy haciendo aquí está el ¿cómo se llama? El preceptor, ayo, ¿qué otra palabra emplea? Pedagogo, tutor, me gustan dos palabras, pedagogo y tutor. Tutor es en cuanto a la herencia. Entonces la ley
el legalismo, es aplicar la ley, legalismo correcto, porque en la ley había que aplicar la ley. Ahora ya en la nueva etapa, no, esta, pero estaba la ley del Espíritu, que es el resumen de esta. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente, aquí está Cristo. Miren bien, la palabra esta la menciono porque es inadecuada, hermano. Inadecuada no porque en la Biblia está pedagogo, inadecuado el uso actual. El pedagogo, pero mejor digámosle tutor o conductor. ¿Cómo está la otra palabra? Conductor. No, mejor conductor. Porque ya va a ver por qué. Conductor. Conductor se está basando en la figura del criado del hombre rico que llevaba a los muchachos al colegio. Ahora, claro, la palabra pedagogo se aplica al que enseña, ¿no? Por eso no me gusta usarla. El que enseña. Entonces la ley hubiera estado enseñando y no. Era como que el conductor, choferote, inculto, pero que tenía músculos para cuidar al muchacho y llevarlo al que lo iba a enseñar. Y van a ver. Entonces, decir que la ley enseña no es así. Solo nos lleva cautivos, sin enseñarnos, amenazándonos, que nos va a matar porque no cumplimos, que esto, que lo otro, para llevarnos al que nos enseña. Ahora, una vez que el tutor llevó al muchacho, lo llevó a Cristo, ya se da la vuelta y se regresa. Después vuelve a traerlo para llevarlo de regreso, pero eso en cuanto al tutor. Ahora vamos a ver, este muchacho se quedó aquí. Entonces Cristo, por el Espíritu, le enseña. Entonces lo que está aprendiendo este muchacho no lo está aprendiendo con el tutor ni con el pedagogo. Por eso que este conductor obligara al muchacho a hacer esto, a hacer lo otro, está fuera de tiempo, porque no es con fuerza, ni con jalones, ni con llaves, la llave china, como va a conducirlo bien. Lo va a llevar, lo va a cuidar, no desbarre, y lo va a entregar al que le va a enseñar. Y él que le va a enseñar por el Espíritu, porque no está presente. Si nosotros cogemos este papel y queremos obligar al que no le han enseñado por el Espíritu, es arar en el mar, hermano. Es arar en el mar. Usted coge un muchacho o una persona y lo quiere usted hacer vivir correctamente. Con el mejor consejo no le cala, hermano. Él no quiere o no entiende. Veámoslo con los hijos o hijas, especialmente hijas. Mira, ese muchacho no te conviene, el papá o la mamá, ¿verdad? Por esto y esto y esto. Sí, mamá, pero a mí no me gusta, sí, pero a mí sí me gusta. Y es un ogro. La mamá o el papá decidieron ya con quién se va a casar la pobre hija. Háganlo entender. Entonces, a mí me parecen los pastores y los ministros legalistas, me parecen un déspota que a la pura fuerza quiere cambiar a la hija de parecer. Si no le van a hacer a la hija el cambio, se diseca el tata ahí cuando sienta, y ya la hija ya no es una sino dos. Ya se multiplicó. Es que si lo vemos en la vida real, hermano, entonces
Es chocante, bueno, como me va apareciendo la gracia y entendiendo la gracia, es chocante obligar. No, pues vamos a ver si es el caso. Debe aconsejar, sugerir, pero ¿qué más puede hacer? Estorbar, hasta ahí. Ese es el papel del pastor. Estorbar el pecado, aconsejar, guiar. Ahora, de ahí para allá, mis hermanos deben estar con la persona, ni con una hija puede estar no todo el tiempo, ni con una oveja menos. Por eso es ridículo que si el padre, la madre, no cooperan con el colegio o con la iglesia, ¿qué puede hacer el pastor, hermano? No lo puede hacer ni con sus hijos. Yo creo que nos debemos de poner la realidad. El púlpito no es un parapeto para querer emparejar a la gente con nuestras fuerzas. La cosa más ridícula que yo no aguanto y no tolero, y eso me ha ordenado que no lo tolere, es que alguien agarre la Biblia, ahí le va. Ya le va. Ahora viene con la falda corta, ahí le va. Ahora viene con el pelo largo, ahí le va. Eso es usar la espada del Espíritu uno. Lo que el Espíritu no te va a poner sugerido como deseo, no lo vas a poner tú. Y entonces, si el Espíritu Santo te da el ejemplo, que entonces se contrista adentro de uno, hermano, y llora, diríamos, se apaga, prefiere apagarse, prefiere llorar, prefiere contristarse que obligar. Qué evangelio más lindo. Porque entonces uno anda por amor en lo que anda. Y cuando no anda por amor, pues ya lo demás sobra, hombre. Lo que tú no vas a hacer por amor, que lo hagas por obligación, eres siervo. Inútil. Es por amor. Hermano, pues levante su mano derecha al cielo. Yo creo que la mejor lección de esta mañana es esta última. Dos cosas mientras oramos. No hagas nada sin carismas. Probablemente estás, no que no seas hijo, estás fuera de tiempo, abortivo en el ministerio, o anticipado o tardío. Pero, sobre todo, no obligues. Le quitas el papel al Espíritu Santo que quiere convencer por dentro. Tómelo, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia libre, no libertina. Tal vez es peor ser libertino que ser legalista. Pero los dos extremos son malos. Aleluya. Amén. Recibe este momento devocional. Por si quedó alguna pregunta, ya no, ¿verdad? ¿Se acabaron? Yo creo que sí, más de 3. ¿Algún anuncio? No se nos muevan todavía, ya anuncio. Ya están nerviosos los hermanos.